trabajo importa. Estamos en medio de una serie de lecciones hablando del hecho de que el trabajo importa. Empezamos hace varias semanas investigando este tema y hoy vamos a ver cómo debemos invertir en el negocio de Dios. Vamos a explicarles a dónde mandar el cheque. En nuestro viaje hemos visto desde la primera semana que lo que le importa a Dios no es que le demos una porcioncita de nuestra vida, pero que Él sea el centro de nuestra vida, la cosa principal que vamos a seguir. Empezamos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, donde aprendimos que Dios inventó la idea de trabajo. Esta fue la idea de Dios. Siguiendo en el libro siguiente, el libro de Éxodo, aprendimos que Dios nos ha dado talento y habilidades a cada uno de nosotros que podemos usar en nuestros trabajos. En el libro de Proverbios aprendimos la responsabilidad que los padres tienen para enseñar a sus hijos en todo aspecto, especialmente en el aspecto del trabajo. En el libro de Eclesiastés vimos dos extremos. Por un lado, los perezosos que tienen un fin de desastre. Y vimos al otro lado los que han hecho de su trabajo un ídolo y son trabajólicos, trabajan demasiado. En el libro de Daniel, un libro muy importante, el profeta Daniel nos enseña que en el trabajo, aunque estemos rodeados por inconversos, por gente que no tienen los mismos valores que nosotros, que hay una manera de portarnos que demuestra que somos seguidores de Jesús y podemos ganar la confianza de los que no son seguidores de Jesús. Estudiando en el Evangelio las enseñanzas de Jesús, vimos que podemos ser sal y luz en nuestro trabajo, en nuestros vecindarios. Y la semana pasada vimos la diferencia entre vocación y carrera. Carrera habla de correr a toda velocidad, como manejo yo. No dije así. Carrera implica que uno va subiendo en su puesto en el trabajo a toda costa. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos ver nuestro trabajo como vocación, llamado de Dios. Que estamos ahí donde debemos estar porque Dios nos ha puesto ahí. Y este día vamos a ver cómo invertir en el negocio de Dios. ¿Cómo podemos llegar a tener ganancia en el cielo? Y vamos a ver lo que pasó con los primeros convertidos. Estos primeros 3,000 que escucharon la predicación de Pedro y después de la predicación se bautizaron y empezaron a reunirse, empezaron a compartir los unos con los otros. Así dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió su terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Vamos a leer una vez más un versículo para notar lo que no dice. Llevaba el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y ahora vamos a ver lo que no dice. Para que se distribuyera
distribuyera a cada uno según su necedad. Es que hay unas personas necios, como que tienen una cubeta que no tiene fondo y no se puede llenar. Les ayudamos con un mes de renta por la necesidad que tienen y se quejan porque no le dimos 2 meses o 3 meses. Hay unas personas que son difíciles de ayudar, pero en esta comunidad del primer siglo había unidad, había de un solo pensar, la gente todos ayudando, habían unos necesitados y habían otros que gracias a Dios por su trabajo, por sus bendiciones de Dios, tenían hasta terrenos que ellos podían vender y entregar el dinero a los apóstoles para ayudar a los que de veras tenían necesidad. Y aquí podemos ver una gran unidad, amor y armonía en la iglesia del primer siglo. Y aquí podemos ver el primer principio. Dios nos da trabajo para que tengamos los medios para invertir en los negocios de Dios. Dios nos ha bendecido a muchos de nosotros. Tenemos la habilidad, tenemos ganas de ayudar los unos a los otros. Y esto es lo que vamos a ver en un rato por medio de unos videos. Evidencia del amor que existe aquí en esta congregación. No solamente la congregación hispana, pero la congregación de Oak Hills. Entonces, ¿cuáles son los negocios de Dios? ¿A dónde envío mi cheque? Estos versículos nos explican cómo podemos invertir en el negocio de Dios, en el reino de Dios. Debemos ayudar a expandir el reino de Dios por medio de nuestra ofrenda. Todos los domingos levantamos una ofrenda aquí. Y este es de acuerdo con lo que Pablo escribió a la congregación de Corinto. En cuanto a la colecta para los creyentes, siguen las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Pablo tenía este plan que Dios le había dado de ayudar a los pobres en la provincia de Judá, a los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Había muchos pobres ahí que tenían mucha necesidad. Entonces Pablo en su viaje misionero levantó una colecta para entregar este dinero a los necesitados. Y escribió esta carta a los de la ciudad de Corinto diciéndoles que ellos deben poner el dinero ahí cada domingo y cuando al llegar Pablo ahí con ellos, entonces podría llevar este dinero que ellos habían ofrecido y llevarlo a los pobres ahí en la provincia de Judá. Este fue el plan de Dios, usar la colecta para ayudar a los necesitados. Pero no solamente a los necesitados. Pablo escribió otra carta a la congregación en la ciudad de Filipos. En esta congregación, Pablo había trabajado por mucho tiempo y cuando estuvo en la prisión, ellos mandaron ayuda, porque él, al estar en la cárcel, necesitaba de todo. Entonces, Pablo dice, escribiéndoles una carta, dándoles agradecimientos, él dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito. Él era de la congregación de Filipos, llevando a la colecta la ayuda económica para Pablo. Ya he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Parte de nuestra colecta no solamente es para ayudar a los pobres, es para ayudar a los que predican la palabra de Dios. Y nuestra ofrenda, vamos a levantar una colecta aquí en unos minutos. Y esta colecta tiene un olor fragante delante de Dios. Porque esta ofrenda es lo que usamos para ayudar a los necesitados, es lo que usamos para expandir el reino de Dios, la predicación de la palabra de Dios,
Y es lo que usamos también para pagar la cuenta de luz. Es mucho más elegante hablar de ayudar a los necesitados, ayudar a los que andan predicando la palabra de Dios, pero alguien tiene que pagar la luz. Entonces, todo esto es parte de nuestra colecta aquí, evidencia de que estamos trabajando, invirtiendo dinero en el reino de Dios. Pero no solamente es la colecta. Debemos ayudar a personas necesitadas, sobre todo a aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, podemos ver en el libro de Mateo que no es solamente que contribuimos cuando va pasando la canastita. Muchas veces en nuestra vida diaria podemos encontrar a personas que tienen necesidad. Entonces, Cristo dijo en Mateo 25, versículo 38 al 40, hablando del caso, cuando en el tiempo del juicio, Cristo está agradeciendo personas que le habían ofrecido comida, alojamiento, visitas, y la gente se quedaron ahí pensando, pero Jesús, ¿cuándo te vimos en esta necesidad? Y Cristo explica, mientras ustedes lo hicieron por uno de mis seguidores, uno de los más pequeños, lo han hecho por mí, para mí. Entonces, vamos a ver ahora un video de uno de nuestros miembros que ha recibido ayuda de esta congregación. No solamente hablando de ayuda económica, esto es lo de menos, pero es el ánimo, el sentido de que aquí somos de familia. Es la historia de nuestra hermana Maru Chá. Quiero compartirles una escritura que viene en Mateo capítulo 25, versículo 35, que dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitando de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Yo tuve un accidente. Desgraciadamente pues tengo diabetes, entonces pues una diabetes mal cuidada. Tuve un trabajo donde cargué mucho peso en mi pie derecho, ya traía yo una pequeña infección y entonces se me gangrenó el pie y tuvieron que amputarme los dedos del pie derecho. Entonces fue una experiencia muy fuerte y cuando mis hermanos en la congregación se enteraron, pues fueron a visitarme, Pat les compartió lo que estaba pasando y fue algo muy, muy grande porque vi la bendición de Dios en todos ustedes. Muchas visitas, mucho apoyo en todas las maneras, económico, incluso en oración, en compañía, mucha gente preocupada, mucha gente dándonos realmente ese apoyo y haciéndonos sentir el amor de Jesús con su apoyo, con sus oraciones, con sus visitas y con su aliento y con la palabra que Jesús les ha puesto en su corazón, compartirla con nosotros nos ha fortalecido muchísimo, pero sabemos que es Dios en ustedes y es Él el que nos ha dado todas estas bendiciones. Y pues muchas gracias y les agradezco en el alma. Que Dios los bendiga. Si yo tuviera una propiedad que podría vender, yo también ayudaría, ¿verdad? Ojalá. Pero la verdad, estamos demostrando lo que podemos hacer con lo grande, con lo que estamos haciendo, con lo pequeño que tenemos, con lo poco que tenemos. Yo recuerdo una vez, Adolfo y yo siempre nos reunimos una vez a la semana.
Y el año pasado nos reunimos siempre en McDonald's. Y yo noté que él siempre compra un cafecito chiquito y pone 6 paquetes de azúcar. Es muy dulce, pero de todos modos, añadiendo 6 paquetes de azúcar. Entonces, un día, él no pudo llegar. Se enfermó. Entonces, como su casita está cerquita a McDonald's, yo compré un cafecito. Me costó, creo que 1.10. Y un biscuit con salchicha. Yo lo llevé a la casa. En los meses después de este evento, 3 veces recuerdo que él ha mencionado cómo le afectó esto que le llevé un cafecito a la casa. No tienes que vender un terreno y entregar el dinerón a la iglesia. Si lo tiene, bien lo puede hacer. Pero el asunto es que no tiene que pensar en las cosas grandes, porque a veces cuando no hay dinero, hay tiempo. Yo he platicado con varios ricos, y a veces me dicen, mire, no puedo visitar, pero aquí está el dinero para ayudarles. Y después, hablando con el necesitado, ellos han dicho, vale más la visita que el dinero. Y mejor las dos cosas combinadas. Necesitamos no solamente pensar que es una cosa, sin relaciones podemos llegar a las personas con una sonrisa, con un abrazo y con un dinerito. Está bien, pero más que todo estar ahí orando, dándoles apoyo. Cuando nos ocupamos de los asuntos de Dios, podemos ver este principio número 2. Si usted se encarga del cuidado de los negocios de Dios, Él se hará cargo de su negocio. Y esto podemos ver en el caso de Bernabé. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Y este nombre Bernabé quiere decir exhortación. Otras versiones dice hijo de consolación o hijo de exhortación. Y hijo de en hebreo indica que es característica de. Al sacar su chequero y ver los gastos, a ver qué nombre te van a poner. Hijo de Gastón. Hijo de mala inversión o hijo de consolación. Persona que ayuda a los demás. Persona que ha aprendido que el dinero no es de él, el dinero que tiene pertenece a Dios. A ver qué nombre van a poner ahí, a ver qué nombre tu chequera va a demostrar, el nombre que debes llevar. Entonces, en eso de que si usted se encarga del cuidado del negocio de Dios, Él se hará carga de su negocio. Es exactamente lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si buscamos primeramente el reino de Dios, eso quiere decir que reino, su sentido en el idioma original, quiere decir autoridad, poder, dominio. Si estamos buscando ser sujetos, estar bajo el dominio de Jesucristo, entonces Él se encarga de nuestros negocios, porque nosotros hemos puesto en primer lugar el negocio de Dios.
Esto no quiere decir que uno no debe trabajar o que ni tiene que trabajar. Proverbios explica, el perezoso desea y no consigue. El que trabaja, prospera. Hay que trabajar para tener dinero para ayudar a los que tienen necesidad. Y cuando ayudamos a los necesitados, Dios nos va a ayudar a nosotros. Dios quiere ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Y muchas veces esta ayuda viene por medio de nuestros grupos de vecindad. Porque está ahí en estos grupos donde podemos explicar dónde nos duele, donde podemos compartir el problema que tenemos. Y de ahí los hermanos buscan la manera para solucionar el problema trabajando de equipo. Y ahora vamos a ver la historia de Miguel. Y él nos va a explicar cómo el grupo de vecindad le había ayudado cuando sufrió un accidente. Todo sucedió a raíz de una enfermedad que mi esposa contuvo. Fue un proceso bastante largo, fueron varios años de lucha con su enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo tenía un lugar para ella reservado y decidió que era el momento. Espiritualmente he crecido en muchas áreas de mi vida a través del grupo y a través del apoyo fraternal y el apoyo que ellos me han brindado. Es extraordinario cómo puedes llegar y en menos de 2 horas llenarte de tanto. Sí. Estaba trabajando y de repente tuve un accidente con un químico que me explotó y me cayó en la cara, dañándome un ojo. A raíz de ese accidente me llevaron al hospital y en el hospital lo único que podían hacer en el momento era lavarme el ojo porque prácticamente quedé ciego en ese momento. Empecé a tener miedo, no tanto por mí en ese momento, sino lo que nos iba a pasar o que iba a venir. Yo creo que en ese momento fue una gran prueba de fe. La mañana siguiente, ciego completamente, hice una llamada por teléfono a una de nuestras hermanas, a Claudia. Y entonces ella inmediatamente fue a mi ayuda. Cuando ella llega ahí y me lleva al hospital con su esposo, bellísima persona también, estuvimos ahí y pasé con el especialista y por gracia de Dios, después de unos análisis que me hicieron, me dijo el especialista, me iba a estar algunos días a ciegas y no iba a poder trabajar y que me dio unos medicamentos y unos lentes especiales oscuros que tenía que estar dentro de la casa, prácticamente luces apagadas, ventanas cerradas, como si fuera una cueva. Cuando yo me quedé solo y ciego, me vino un pensamiento, estoy ciego. Pero en la ceguera fue cuando verdaderamente vi. Porque en este tiempo que me pasó ese accidente, el Señor utilizó ese accidente para enseñarme algunas cosas que no estaba viendo y no las veía con mis ojos naturales. En el momento en que verdaderamente sí quedé ciego, fue cuando empecé a ver. Empecé a darme cuenta de varias cosas. La primera fue que no estaba solo. La segunda fue que verdaderamente el grupo, mis hermanos en Cristo, la iglesia, son uno solo. Y acudieron a mi rescate. Sí. Y yo sentí una vez más, me sentí levantado, me sentí verdaderamente, aunque estaba convaleciente, pero no me sentía en ese momento ya así. Fue algo bien bendecido realmente. Las hermanas en la iglesia hicieron un grupo, me ayudaron, pasaron los días. Volvimos a tener una cita con el médico y ya el médico me dijo que ya había mejorado esos exámenes, parecía que mi vista está recuperándose rápidamente. A los pocos días regresé al trabajo y esa experiencia fue y es todavía muy importante para mí porque ahí pude darme cuenta que verdaderamente la fe cristiana, el amor en Cristo te puede sacar de cualquier situación si verdaderamente
te enfocas y te das cuenta de cuál es tu parte que hacer. Y dejar que Él obre en todas las áreas. Como decimos en México, dejarte querer. Estos grupos es donde podemos ver esta unidad de familia que a todos nosotros necesitamos. Miguel es un padre soltero, murió su esposa hace varios años. Mantiene 2 trabajos para mantener a su familia. Y cuando pasó este accidente, saber qué le hubiera pasado si no hubiera tenido este grupo para darle el apoyo y la ayuda que necesitaba. Vamos a ver otro video de Luz Mari y su hija Laurita. Ella nos explica que en el grupo de Fernando y Scarlett, ella y su hija, ellos han encontrado familia. Luz Mari llegó a San Antonio con su nuevo esposo sin conocer a ninguna otra persona. Las primeras 2 semanas las pasaron muy bien, pero después se dio cuenta que su esposo era alcohólico. La abusó físicamente. Y ella tuvo que salir de la casa huyendo, con nada más que la ropa que llevaba puesta. Ni chancla tenía cuando salió de la casa. Pero ella nos explica que a pesar de estas situaciones difíciles, Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado. Mi nombre es Luz María Arteaga. Y mi nombre es Laura. Yo llegué aquí a San Antonio hace 1 año atrás aproximado. Conocí a mi esposo en Colombia y quiso que viniéramos a conocer aquí San Antonio porque aquí tenía su familia y su casa y sus mascotas. Nos gustó San Antonio, decidimos ir a Colombia, arreglar cosas en Colombia y venirnos a quedar aquí con él. Pero de un momento a otro nos llevábamos 12 días acá. El hombre empezó a cambiar toda esa semana tomando un licor, empezó a emborracharse y empezó a tratarme mal. Y yo trataba de que mi niña no se enterara de la situación de lo que estábamos pasando. Ella ya estaba estudiando, estaba muy contenta en la escuela. Entonces yo trataba de que ella no se enterara de qué me estaba pasando. Él quiso golpear a mi niña y en ese momento yo me metí a defenderla. Y ahí fue donde ocurrió todo, donde me golpeó tan feo que me mandó al hospital. Me sentí completamente sola, sin saber qué iba a pasar con mi niña, viéndome herida y sin saber a dónde iba a ir porque yo no conocía nada aquí en San Antonio. Solo llevaba 12 días aquí. Bueno, el grupo de la iglesia lo conocí por medio de un psicólogo porque al paso de que me iba recuperando, empecé a ver la necesidad de superarme, de aprender inglés. Entonces me mandaron de allá mismo del refugio a una parte que también es un refugio y ahí en ese lugar encontré el señor Guillermo. Me dijo, yo voy a una iglesia los domingos, si quiere me acompaña este próximo domingo y así fue como llegué a la iglesia. Encontré una persona maravillosa que es Scarlett, una hermana que ha sido mi mano derecha. No me conocía, solamente la conocí ese domingo y desde ese momento se apropió tanto de mí que hizo que sus amigas conocieran mi necesidad. Ya empezó a abrirme las puertas por todo lado. Tenemos una bendición muy grande porque hace más o menos 25 días salimos del refugio. Todo ha sido apoyo de los hermanos, todos han colaborado, sentimos felices. Yo la verdad a veces no quisiera salir de acá, quisiera estar aquí en lo mío. Estamos muy felices por eso, porque la iglesia nos ha colaborado en una forma que yo nunca me imaginé, el apoyo que he tenido y el respaldo de todos los hermanos. Tenemos un Dios muy grande y somos testigas de lo que hemos pasado, de todo lo que hemos vivido y sabemos de que tenemos ese respaldo de Dios, que Él es el que está ahí ayudando, que Él es el que está
dándome esa motivación para estar siempre, siempre pensando en un futuro. Mi motivo de estar aquí es mi hija. O sea, el estudio de ella, de verla que ella progrese. Y no teníamos a nadie y ahorita tenemos muchos. Ellos siempre que estamos en los grupos mantenemos muy unidos. Yo a veces siento como si fuéramos hermanos. En este grupo de vecindad hemos encontrado mucho amor, mucho apoyo. No es un grupo, es una familia. Hay algo que se puede notar, es muy evidente. No es el dinero, no son los billetes entregados, es el interés personal. Es la visita a la casa, es el abrazo, es la sonrisa, es el interés que uno tiene en los problemas de otra persona. Esto es lo que hace la diferencia. Y esto es lo que tenemos aquí en esta congregación. Yo sé, hay unos que ahorita por sus dificultades están pensando, ¿y yo pues cuándo y cómo? La misma pregunta que hizo Miguel cuando el doctor le dijo, puede ser que vas a quedar ciego. La misma pregunta que hizo Luz Mari, viajando en el carro de policía al refugio de las mujeres abusadas. ¿Dónde está mi futuro? ¿Qué me va a pasar? Omar, cuando los doctores dijeron, no sabemos cómo va a hacerle la operación hasta que estemos ahí en el cuarto de operación, en la sala de cirugía. Y puede ser que estás en una situación igual, pensando, ¿dónde está la salida? Por lo menos estás aquí dentro de un grupo que a ellos les importa lo que le está pasando. Y le ofrecemos nuestra ayuda. Si no le podemos ayudar económicamente, por lo menos hay abrazos, sonrisas y grupos de vecindad donde uno puede pertenecer y sentir este gran apoyo. Entonces, ustedes deben invertir en los negocios de Dios. Y si no tienen dinero, este es lo menos. Tienen tiempo, tienen sonrisas, tienen abrazos de sobra.